Hemos tenido una interferencia, pero aquí estamos para cumplir el propósito del Eterno. Después de haber agradecido a nuestro Padre Eterno, vamos a entrar en el tema. Estamos viendo cómo podemos salir de la esfera de las maldiciones, pero hay que conocerlas. Hay que conocerlas para poder identificar si ha tocado nuestra vida, la manera como activamos esas maldiciones y también cómo podemos ir saliendo de ellas. Decíamos que Kalal, ¿verdad? La activa la corrupción y la violencia. Entonces anoche vimos cómo a través de la corrupción activamos estas maldiciones en nuestra vida. Y ya lo vimos, así que no puedo nuevamente repetirles porque nos roba tiempo. Tienes que ver el mensaje anterior. Entonces, ya vimos cuántas formas de corrupción existen y de qué manera cuando nosotros entramos en esta zona, en estas acciones, activamos esas maldiciones en nuestra vida. Y la otra forma es violencia, la violencia. Violencia en el idioma hebreo traduce jamás y es ahorcar, tomar por el cuello, asfixiar. Y tiene que ver la manera como nosotros reaccionamos frente a algunas situaciones, reaccionamos frente a algunos eventos, reaccionamos frente a las personas que tienen deudas con nosotros. Y cuando hablo de tener deudas con nosotros, no me estoy refiriendo solo a la parte económica. Estoy refiriéndome a la manera como nosotros reaccionamos frente a las personas que nos hacen daño. Si reaccionamos de la misma manera, si reaccionamos con resentimiento, si reaccionamos con ira, si reaccionamos con odio, si esos sentimientos van quedando en nuestra vida, les digo, mis amados, que nos hacen muchísimo daño. Dice en el libro de Mateo, el capítulo 18, los pasuk 28 al 30, al salir aquel siervo, está hablando de un hombre que tenía una deuda, ¿verdad? Y llegó donde su patrón y le rogaba que le perdonara la deuda. Y el patrón le perdonó la deuda. Sin embargo, cuando este hombre sale de la oficina, al salir aquel siervo, se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Esto equivale a 100 días de salario. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Su compañero se postró delante de él, diciéndole: ten paciencia conmigo, le rogó, y yo te lo pagaré. Más bien fue y lo hizo meter a la cárcel. En las personas, por ejemplo, que prestan dinero, ¿verdad? Y sé que es un trabajo que no es un trabajo muy fácil. Pero hay situaciones, y en esto es donde necesitamos la sabiduría del Eterno, porque hay situaciones en las que te vas a encontrar con personas que ciertamente han tenido dificultad, muchísima dificultad, que han pasado por situaciones terribles, que han perdido su trabajo, y de la manera como nosotros enfrentemos esta situación, cuando alguna persona nos debe y esa persona siente que tú la estás estrangulando, que la estás tomando por el cuello, que la estás asfixiando, obligándole, ¿verdad? Forzando una situación que para esa persona es muy difícil en ese momento. Eso es jamás.
la traducción de violencia, ahorcar, tomar por el cuello, asfixiar. Dice que siendo perdonado, ¿verdad? Siendo que a él le perdonaron la deuda, no quiso perdonar. O sea, no actuó de la misma manera. Y hay algo que precisamente, así como este hombre que estando destinado a ser libre física y financieramente, por la falta de perdón, fue condenado a la esclavitud. Fue condenado a la esclavitud. Entonces, la violencia fue activada en él por falta de perdón. O sea, no entendió que de la manera como él fue perdonado, como le fue perdonada su deuda, así debió perdonar a esa persona que le debía. Y quiero decirles que lo que él debía era mayor. Lo que a él le fue perdonado fue mayor. Pero ahora toma a este siervo, lo toma por el cuello, lo asfixia, lo estrangula para pedirle que le pague sin tener en cuenta la condición de esta persona. Entonces, cuando nosotros mostramos violencia en nuestra vida por la falta de perdón, estamos activando la maldición de Calal. Estamos activando la maldición de Calal. En Mateo 6, 15, Yeshua mismo nos da una fórmula. Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y hay algo muy hermoso en el Padre Nuestro, que muchas personas repiten sin la convicción o sin el entendimiento de lo que realmente está diciendo. Y es cuando dice, perdona nuestras ofensas, cuando nosotros le decimos al Eterno, perdona nuestras ofensas de la manera como perdono a los que me ofenden. ¿Estamos? Esto quiere decir que nosotros mismos podemos decidir la manera como el Padre nos perdona, ¿verdad? Si nosotros concedemos un perdón a medias, nosotros estamos eligiendo, me hago entender, la manera como otorgo el perdón. En la medida que otorgo el perdón, esa es la medida que me va a ser aplicada. Qué justo es el Eterno, ¿verdad? O sea, nos pone a elegir. Siempre estamos eligiendo nosotros mismos. Por lo tanto, el efecto, ¿verdad?, que trae estas maldiciones son solo nuestra elección. Es solo nuestra elección. Entonces, si el Eterno nos está dando la fórmula, que de la manera como nosotros perdonamos, así Él nos va a perdonar, tenemos la oportunidad de elegir libremente, ¿verdad? Otorgar un perdón completo, de otorgar un perdón verdadero, sin que quede en nuestro corazón una raíz de amargura, sin que quede en nuestro corazón residuos, ¿verdad?, de que yo perdono, pero no olvido. Ese perdono, pero no olvido, está diciendo que hay parte de esa situación que queda en mí, ¿verdad? Que queda en mí. Y que cuando pienso en esa situación me afecta. Porque ciertamente en la mente no puede olvidar algunos hechos. Pero el Eterno no está hablando de que nos dé una amnesia, que no recordemos el incidente. Es que al recordarlo no te produce nada. Es un caso superado. Tú has decidido dentro de tu corazón soltar esa situación, que eso no te afecte, pasar esa página, iniciar un nuevo camino. Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. A veces somos muy radicales a la hora de reclamar nuestros derechos. A veces
no tenemos en cuenta la situación de una persona cuando no nos cumple. Ciertamente sé que vivimos en una sociedad de corrupción, pero si hay en nosotros, si estamos observando bien, si hay dentro de nosotros un discernimiento, nosotros vamos a darnos cuenta cuando una persona no puede respondernos, cuando una persona no puede cumplir un compromiso, ¿verdad? Y cuando tenemos la suficiente misericordia para perdonar, ya sea una deuda física, económica, de daños también espirituales, de daños emocionales. Es daño solo si para nosotros es un daño. ¿Estamos? Una persona puede cometer contra nosotros actos fuertes, pero solo serán un daño si para nosotros es un daño. Estamos. Pero ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo que una persona me robó y eso es un daño? Es un daño si nosotros le damos, ¿verdad? La dimensión de daño. Cuando alguna persona nos hace un mal, es mal solo si nosotros lo tomamos como un mal. Por eso la palabra del Eterno nos dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque cuando haces estas cosas, brasas de fuego amontonas sobre la cabeza de esa persona. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Cuando nosotros actuamos de esta manera, cuando nosotros no pagamos de la misma manera, sino que ponemos la otra mejilla, y poner la otra mejilla significa responder no permitiendo que esa persona nos arrastre a su mismo plano. Si una persona está llena de odio, ¿verdad? Hay un poema que los invito a que lo vean en nuestra página, y es Solo tengo una vida. Y dice: si alguno me odia, si alguno procura mi mal, hay un daño al menos que no puede hacerme, y es hacerme odiar. O sea, ¿qué daño nos hace el que nos odia? ¿Qué daño nos hace el que nos odia? El daño más grande que puede hacernos es arrastrarnos a su mismo plano. Que en nosotros se generen sentimientos de amargura, raíz de amargura, de resentimiento, que no nos deja dormir. Cuando existe una falta de perdón en nuestra vida, estamos activando esta maldición de Calal. Cuando existe corrupción y cuando existe violencia. ¿Sí? Hay violencia emocional. Recuerden que no solo estamos hablando de que literalmente tú vas a tomar a una persona por el cuello y la vas a estrangular, ¿verdad? Pero con nuestras actitudes podemos estar presentando estas situaciones de ahorcamiento y de estrangulamiento. Si vinieres, dice Yeshua, a traer tu presente, si vienes a traer tu plegaria, a decirme salmos, si vienes delante de mí con tu ofrenda, con lo que le presentamos al Eterno, una danza, una canción, una oración, un salmo, y allí cuando tú vas al encuentro con el Eterno, te recuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice, para que tu pedido no tenga estorbo, para que el cielo no se ponga como de bronce. Y le decía anoche que esta maldición tiene la particularidad de que pedimos, y es como si no subiera nuestra plegaria del techo. Sentimos que no sube, que no somos respondidos. Entonces, el Eterno nos dice: ve y reconcíliate con tu hermano. Y ven a traer tu pedido, tu plegaria,
tu ofrenda delante de mí. Perdonemos. No tengamos en cuenta si la persona lo merece, si no lo merece. No es por ella, es por ti. Cuando dice que el ayuno que el Eterno escogió es que desatemos las ligaduras de impiedad y dejemos ir libres a los presos, es porque cuando existe en nuestro corazón resentimiento, cuando existen esos sentimientos de odio, de amargura en nuestro corazón, tenemos a esa persona atada a nosotros. Ocupa nuestro pensamiento, ocupa nuestra atención y está haciéndonos un daño terrible. Entonces el Eterno dice, el ayuno que yo escogí es que sueltes esas ligaduras, suelta a esas personas, déjalas en libertad, que el Eterno es el que se encarga de hacer todo juicio en esta tierra. Pero tú vas a quedar libre de toda maldición, libre de toda maldición. La tercera maldición que vamos a ver es Alá. Así se llama. ¿Cómo se llama? Alá. Y traduce, observa el yugo fuerte. Tremendo. Yugo es una carga, ¿verdad? Yugo es una carga. Entonces, yo les decía que todo es todo es observa. Con nuestros ojos miraremos la recompensa de los impíos. El Eterno nos dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero dice también de la bendición que verás el bien de los hijos, de tus hijos y de los hijos de tus hijos, nuestros bisnietos, quizá tataranietos, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver con la visión. Con los ojos miramos en nuestra vida la bendición y con nuestros ojos miramos también la maldición. Entonces, Alá significa observa el yugo fuerte, o sea, la maldición. Observa la maldición. Y esta maldición, Alá, cuando está operando en nuestra vida, se caracteriza por traer serios trastornos emocionales, como la depresión y la ansiedad. Así que vemos cómo esta maldición tiene un radio de acción bastante abarcante, ¿verdad? Porque en este momento, una de las enfermedades del sistema nervioso, una de las enfermedades que afecta nuestra mente, que afecta nuestro comportamiento, que afecta nuestra salud emocional, es la depresión y la ansiedad. Se ha comprobado que durante este tiempo, este periodo de confinamiento, las consultas virtuales con los psiquiatras y con los psicólogos ha aumentado de una manera exponente, de una manera alta. Entonces, Alá observa el yugo fuerte y se caracteriza por producir serios trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad. Se caracteriza, para saber cómo opera esta maldición en nuestra vida, es cuando la persona se tiene autolástima, ¿verdad? Pobre de mí. Y no solo lo piensa, sino que con toda persona que tiene contacto, siempre la persona está victimizándose, todo lo ve del lado oscuro. Es que a mí es que me pasa todo lo malo. Mira, siempre la persona está por debajeándose. Es un sentimiento, ¿verdad? O sea, es algo que la persona siente que lo lleva a sentir autolástima. Cuando Alá está operando, existe bipolaridad. ¿Qué es bipolaridad? Hoy estás en la alegría, hoy estás amable, hoy estás sonriente, hoy estás viendo a todas las personas, las saludas con una sonrisa en tus labios, pero en 2 horas estás en el otro extremo. Por eso se llama bipolar.
porque siempre está en un polo, ¿verdad? Cuando no, cuando debería ser nuestra vida una vida de equilibrio, ¿verdad? Que nuestros estados emocionales siempre estén en su justa medida. Pero la bipolaridad tiene como finalidad que la persona experimente en ella unos estados de sube y baja. Y quiero decirles que esto afecta seriamente la salud, porque nuestras hormonas, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso está recibiendo esa carga arriba y abajo, arriba y abajo. O sea, son unos cambios bruscos. Por eso producen depresión. Por eso producen ansiedad. Entonces, la bipolaridad, que es el cambio abrupto en nuestra conducta. Llantos y lamentos nocturnos. La persona llora, la persona se lamenta y no, a veces sin razón aparente, ¿verdad? Sin una razón aparente, la persona llora y por lo general tiene insomnio. O sea, no puede conciliar el sueño. Su mente está en una actividad permanente. Le asusta el futuro. Ve el futuro sombrío. Quiero decirles en esta mañana que el futuro es solo como nosotros pensamos. El futuro está en nuestro pensamiento. ¿Ok? Voy a hacer aquí, a detenerme. Piensen lo que estoy diciendo. El futuro está en nuestro pensamiento. Nosotros vivimos un presente continuo, ¿verdad? Ahora es presente. En 2 horas será presente para mí. En una semana, si estoy viva, no es futuro. Es un presente. Nosotros vivimos un presente continuo. El futuro no existe sino en nuestra mente. Cuando decimos, mañana, pero cuando llega mañana no es un futuro, es un presente. Entonces, por eso la importancia de vivir el presente, porque es lo que nosotros poseemos. Existe un presente continuo. Entonces, la persona se preocupa de qué va a suceder en el futuro. Ve todo negro, ve todo sombrío. Cuando está bajo el efecto de esta maldición, el sueño se va. Y claro que si se afecta el sueño, se afecta el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces la persona empieza a tener ataques de pánico. La persona empieza a tener sentimientos de persecución, ¿verdad? Todo el mundo lo persigue, todo el mundo está hablando mal de él, se siente acosado. Y la persona, si no busca ayuda, se hundirá más y más en la depresión, hasta que finalmente aparecen los pensamientos suicidas. Por lo general, cuando llega esta maldición a la vida de una persona, la persona desea tener contacto con el ocultismo, desea ir donde alguien que le lea el futuro, que su mismo temor del futuro le lleva a buscar soluciones. Vamos allá, y a veces se cambia sencillamente de ocultismo, ¿verdad? No vas donde un brujo, pero vas donde un profeta que te susurra en el oído. Y el Eterno dice que tengamos mucho cuidado con esos que susurran al oído. ¿No consultará el pueblo al Eterno? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Entonces empieza a buscar el horóscopo y toda esta serie de cosas. Es la finalidad de esta maldición, llevar a la persona a destruirla, física, mental, espiritual y social, en todas las áreas. Quiero decirles que el rey Saúl fue víctima de esta maldición también. No solo de Calal, que lo hizo venir de más de ser un rey a morir con su hijo antes de tiempo, sino que fue víctima de esto. No podía dormir. Un espíritu lo atormentaba. Entonces, cuando estaba en esa condición, muchas veces David fue con el arpa, con el laúd, con el salterio, con cualquiera de esos instrumentos que
que él manejaba y pudo, dice que tomaba estos instrumentos y al producir esa música el rey sentía alivio porque estaba bajo esta maldición. Esta maldición termina, mis amados, en locura. Si una persona no despierta y busca y abre los ojos y busca el remedio, la persona termina esquizofrénica. Y hoy quiero decirles que ha aumentado el número de esquizofrenia. Entonces, esta maldición tiene acción alta sobre pueblos y naciones. Produce confusión mental. Confusión mental. En Isaías 24, 5 al 6 encontramos cómo se menciona Alá. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces, ¿por qué viene esta maldición a la vida de una persona? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Se dan cuenta? Hemos iniciado que cada vez que damos la espalda a los mandamientos del Eterno, entonces aparece la maldición. Entonces aparece la maldición. Por esta causa, la maldición, Alá, en este caso, consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la área de la tierra y disminuyeron los hombres. Todos los que estaban alegres se tornaron tristes y dejaron de tocar música. Cuando estamos bajo los efectos de Alá, la alegría desaparece. Nos tornamos amargados, neuróticos, bipolares. Aparece la depresión, aparece la ansiedad, aparece el insomnio, aparecen los ataques de pánico. Y muchas personas acuden a los médicos que sencillamente lo que hacen es medicarte. Pero quiero decirte que la cura de esta situación no es médica. Todo lo contrario, te conviertes en un farmacodependiente, en una persona que tiene que tomar estas cosas que le hacen tanto daño a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema neuronal. Esto no hace bien, esto hace mal. Es espiritual, lo que te está sucediendo es espiritual. Por lo tanto, hay que buscar la causa para poder atacar la causa. Y cuando atacamos la causa, va a desaparecer. Vamos a ver, produce confusión mental, caos en la vida de la persona. Siente cuando la persona está bajo el efecto de Alá que su vida es un laberinto. Es un laberinto. O sea, no encuentra que los caminos concuerden porque su mente es un laberinto. Porque su mente está en confusión. Todo lo ve sombrío. Y cuando entramos en contacto con estas personas, solo echan en nuestras vidas sombras. Sombras. O sea, no existe luz en esta persona. Hay llanto, lamento, autocompasión, limitaciones. Y la persona pierde el estatus. Pierde el estatus. O sea, de estar en un punto alto, la persona va de pique, va decayendo. La persona está cautiva, la persona está confundida, hay opresión espiritual, la persona refiere pesadillas, opresión en el pecho, temor y terror nocturno, tormento, culpa, desconfianza, tristeza, y esto finalmente se revela en la vida de esta persona en un caos y un desorden. Puede perder su familia, puede perder el trabajo, puede perder
sus bienes, cuando está bajo el efecto de Alá. Vuelvo a leerles nuevamente Isaías 24, 5 y 6 para recordarles cómo se activa esta maldición. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición, Alá, consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Todos los que estaban alegres se tornaron tristes, dejaron de tocar los instrumentos de música. Alá también traduce traspasar, brincar. Cambiar los mandamientos del Eterno. Buscar mi propia, vivir la vida de acuerdo a mis propias convicciones, a mi manera de hacerlo. Cuando tomamos esta decisión, estamos abriendo la puerta a Alá, porque estamos traspasando el mandamiento, estamos brincándonos, ¿verdad? Te estás brincando, te estás saltando algo. Entonces, cuando dice que vino esta maldición por traspasar, está diciendo porque te saltaste, porque te brincaste. El cerco que el Eterno puso. Mis amados amigos, las leyes que el Eterno nos dio son un muro de protección contra estas fuerzas que operan en los aires. Dice Rab Shaul, el apóstol Pablo, como usted lo conoce, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, es contra potestades, es contra gobernadores de las tinieblas, es contra huestes de maldad que se mueven en los aires, que se mueven en las regiones celestes. Entonces el Eterno nos da sus mandamientos para que nosotros, al activar esos mandamientos, estamos activando la bendición en nuestra vida. Y la mayor bendición que activamos en nuestra vida es la protección que el Eterno nos otorga. Cuando nosotros saltamos esa valla, ese muro, esa cerca, la traspasamos, la brincamos, entonces quedamos a expensas de todas estas maldiciones. Por eso no es como tú pienses, es como el Eterno que te creó ha dicho. No es lo que tú creas, es lo que el Eterno ha establecido. Entonces, cuando busco vivir la vida de acuerdo a mi propia forma, estoy abriendo ese camino. En Daniel 9:11, cerramos con este texto maravilloso de las Escrituras. Dice, todo Israel traspasó tu Torah. Todo Israel traspasó tu ley. Entonces, ¿existen maldiciones en la vida de los creyentes? Claro que sí. En el área de tu vida, que te brinques la cerca, ahí va a entrar la maldición. He puesto delante de vosotros la maldición y la bendición. Escucha bien y observa bien para que puedas elegir, para que puedas hacer una buena elección. Elige la bendición, porque la bendición te va a traer vida. No solo para ti, sino para los tuyos. Daniel 9:11, todo Israel traspasó tu Torá, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Leo nuevamente. Daniel 9:11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición, Alá, y el juramento que está escrito en la Torá dada a Moshe, siervo de Elohim, porque contra ti hemos pecado. ¿En qué te has brincado la cerca? Es la pregunta en esta mañana.
Porque quiero decirles que Alá lo estamos viendo. Personas con opresión en el pecho, con depresión, con ansiedad, con toda esta serie de cosas que mencionamos. Si hubieras atendido a mis mandamientos, dice el Eterno, cuando su pueblo se encontraba en confusión, eran víctimas de sus enemigos que los llevaron cautivos. El caos entró a sus vidas, a sus hogares. El Eterno es como si fuera un padre que mira cómo su hijo en desobediencia ahora está sufriendo las consecuencias. Y el Eterno le dice, si hubieras atendido a mis mandamientos. Y nos dicen esta mañana, fuera tu shalom como un río, tu paz como un río. Los que obedecemos las instrucciones del Eterno, nuestra vida es de paz. Nuestra vida es de paz. Por eso ha venido estas maldiciones que hemos visto hasta aquí, la tercera, ¿verdad? Ahora es la primera, Kalal es la segunda y Alá la tercera. Ni siquiera tenemos dónde escoger. Todas son terribles. Todas traen un caos. Todas traen situaciones terribles a nuestra vida. Pero esta Alá me impacta, ¿verdad? Porque no solo es la pérdida económica, no solo es la pérdida de estatus, sino que trae a nuestra vida la pérdida del regalo más grande que el Eterno nos ha dado, nuestra salud. Nuestra salud. Esta toca nuestra salud no solo física, sino que toca nuestra salud mental. Alá toca nuestra salud mental, aparte de todos los daños, ¿verdad?, que trae consigo en nuestra parte física. Deseo, mis amados, que nos veamos libres, que salgamos del radio de acción de estas maldiciones. Pero esto no es solo con un deseo, ni es solo porque hagamos una oración aquí liberadora y ya tú vas a quedar libre de esto. No, es mirar de dónde hemos caído, porque por eso estamos viendo que la causa, ¿qué causa esas maldiciones? Para que podamos hacer los correctivos respectivos en esa área. El portillo que hemos hecho por donde se metió esa maldición, lo tenemos que reparar, ¿verdad? El espacio que dejamos abierto por donde esa maldición entró a nuestra vida, tenemos que repararlo, ¿verdad? De esa manera es que realmente hay una sanidad integral. No te dejes engañar. No existe que tú vayas a un lugar a buscar verte libre de alguna de estas maldiciones, de la acción de estas maldiciones en tu vida. No funciona de ese modo. Funciona cuando ya hemos identificado en el portillo que hemos hecho y reparamos ese portillo. Y una vez que está reparado ese portillo, no solo trae sanidad a nuestra vida, sino que nunca más esa maldición va a volver a tocar a nuestra vida y a los nuestros. Deseo, dice el Eterno, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todas las áreas de tu vida y que tengas salud, no solo la salud física, sino la salud mental y emocional. Así como tu alma va en crecimiento, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Nos vemos a las 5:30 en el día de mañana. Mañana a las 7:30 vamos a seguir con la maldición que sigue y es arar, la cuarta maldición. La cuarta maldición es arar. Y la vamos a ver el día de mañana a las 7:30. Que el Eterno les bendiga en este día. Que su Shekinah, que es su gloria y su presencia, esté sobre ti. Que haga un cerco de protección alrededor tuyo, para que ningún arma forjada del enemigo contra ti y contra tu familia prospere. Que hoy tomemos la decisión de tomar la ley del Eterno, estudiarla, mirar qué es lo que el Eterno pide para nosotros, para que podamos así vivir seguros en este mundo de inseguridad. Que el Eterno les bendiga. Shalom.
John Top. Buen día.